hasiko gea. Eguerdion. Eguerdion. Bueno, lehenik eta behin, zen moduz junda astea, lan aldetik? Bueno, ondo ez. Normaltasunaz, ondo entrenagogu, horrekiogu arazo txiki bat Iban Ramizaz, eta hori bakarrik ez. Bera, ez dau bixer partidureko, eta beste danak dauz prest. Batzuk erori, beste batzuk bueltan, Bai, berreskuratuko duzu. bai, bueltan dauz gautxe joan, eta gero nik pentsot azkenengo partidun ezin egon anaitz eta David Lombane, ez, eta, bueno, emeretzi goi ez, eta horre dano. Dauzen danak, datoz konbokaute, gero hemen bixer bat geratuko da kanpuen. Lengo astean kombinatu zen edigun, Pedro León geratuta zehola, zer aldatu da, aste honetan? Bueno, astiro badoia aurre dutzez. Bueno, ez da, notizia txarra ez, azkenien horra gonda, ez dakitzen bat, aste ez aurrera esatzera, eta oin bentset, esan aldugu apurtxo bat astiro aurrera doela ez. Ez dakiu no segongo dan, baina, bueno, esperantzie, badekogu, hilebete barduen ero, egoten dan. Sevillako partidarekin etzin jaten gustura geratu, ze aldatu behar da bihar gustura egoteko, taldearen lanarekin? Nintzen geratu gustura, ze nimentzot aurre erutz ez dugunen zebez, ez? Bilurra zegoen ginen lako, ez? Nipentzot lehenengo 20 minutu bastante ondo ginen, aurrien presionata eta baloi lapurtzen, baina gero astiro atzeruzun ginen, ez? Eta utz eta utz, lehenengo zatizia amaitu zan, eta zatozu, emaitzona da, eta ondo gauz. Eta ez da holan, ez? Ni pentsa dut, batzuetan utz eta utz ondo goten da, baina zuketxo zunien gauzak irebasteko, era gauzak hobetzeko, ez? Baina hor nik pentsa lehenengo zatizien ez genuen lehen gauzak hobetzeko, eta gero, ja bigarren zatizien lehenengo minituen sartua biengola, eta ja gero hortik aurrera ez genuen egin aukera bapez, eta joku ez genuen oki. Ohitura da ondo astea. Zailtasunean, orain beste bide bat egin behar dezue, hau da, jende altxatu, eta behar bada beste lan mota bat ere bai, buruarekin. Ez, emigu guk etxen dugune, normaltasuna egoten gaien nien. Gora joen, presionau, beste zelaien jokatu, eta horien biogu. Bentset, goguein, epini, horre gozo getxeko. Gero, beste, zu baino biago izeten da, eta eurek ere bastutzu, bale. Baina, bentset horien biogu, ez? Badakigu, ondo dauela Leganez, 6 punto dekola, azkenengo partidu galdu eben etxien, baina nipentzot partidu honan eia bela, eta badakigu hemen txartu epiniko eskule guri guk irebasteko, ez? Baina hori badakigu, hasi baino lehen. Orduen guk epinio biu dana gure partez, ondo etxeko gauzak eta aukerako egiteko bintzet. Aurkariaren izaera joko egiturara ikusita, zuek haien ispilu ere bazarete neurri batean. Antzeko bidea egiten ari zarete, aurten beste aurrera pauso bat egin dute euskal jokalari desente, Asier Garitanoeten atzaio oso ondo ezagutzen zaituzte, talde zaila. Joan da, ez, ni pentsot Eurepe pauso bat aurreran jabeiela igestikona, ez, ja jokalaritzek ja inbertuen jabe esart, diru ezau dabe jokalaritzek eruteko, lehenengo urtien pentsatozu bilurraz egoten zaiela, gazta edo ez, zemat urte egon gonaz lehenengo mailan, ja eurek ja bigarren urti eta itxaropena urte mordo bat egoti lehenengo mailan, ez, eta horregatik jokalari honak ekarri dabe, eta ni pentsot pauso bat aurrera emon da biela, ez, guk aber mantenitzen dugu gure pauso aurrera, eta aber zer gertatzen da mitxar, baina, guk gure partioen biogu. Jakin je beti, aurkari aurre gongo dela, guri gauza txartu epintiko, baina guk euren ganaz ez dugu pentsau bihar, gure joku bakarrik. Bueno, Meni, ¿cómo está el equipo después del partido de Sevilla?
después del partido de Sevilla, no, hemos entrenado bien. La única novedad es pues Iván, que no ha podido recuperarse porque ha recibido un golpe en Sevilla, en la zona del gemelo, y no se ha podido recuperar del todo. Entonces hemos preferido pararle y que se recupere del todo. Y lo demás bien, lo demás pues sabiendo que no hicimos un buen partido allí en Sevilla, pero nada más, que pueden pasar esas cosas, que muchas veces vas a campos como Sánchez Pizjuán, empiezas más o menos bien, pero poco a poco con el 0-0 o lo que sea, pues te vas acomodando y te vas echando para atrás, ¿no? Y es lo que no queremos, lo que no quiero yo que haga el equipo, no echarse para atrás, sino que siga jugando lo suyo. Los entrenadores siempre decís que lo que más os preocupa no es quedaros sin marcar, sino no generar ocasiones. Contra el Atleti se generaron ocasiones para empatar, incluso para ganar, pero quizás en Sevilla lo peor fue que no se apretó arriba, ¿no? Más que apretar, yo creo que el primer tiempo robamos 2-3 balones en campo contrario, no tuvimos luego la lucidez para generar nada a partir de esos robos, ¿no? Y luego ya en el segundo tiempo ni robamos. En el segundo tiempo ya, a partir del 1-0, fue el querer y no poder, y veías que el equipo no tenía posibilidad de salida por ninguno de los dos lados, y el Sevilla jugó más cómodo que lo que debería haber jugado, ¿no? Pero bueno, son partidos que pasan, que suceden, que la temporada es larga, que hay partidos buenos y hay partidos malos como ese. Siempre piensas que es mejor que el partido malo sea contra rivales como el Sevilla, no contra otros, y bueno, esperar darle la vuelta a lo que hemos hecho, ¿no? la semana pasada, y que esta semana no suceda. Lo mejor después de una derrota es jugar pronto. Viene el Leganés, un equipo que ha cambiado un poco, ¿no? en la plantilla con respecto al año pasado, y que ha empezado muy bien la temporada. ¿Qué partido esperas? Hombre, yo creo que han dado un paso adelante ellos, ¿no? En cuestión de fichar, es un poco como a la mayoría de los clubes recién ascendidos, que pues, novatos que no han hecho mucho tiempo en primera, o es la primera vez que están en primera, que se te presenta la ocasión de jugar en primera y no sabes si es el premio y vas a bajar en Navidades o vas a continuar, ¿no? Yo creo que ya el segundo año es el espaldarazo para esos equipos y decir, ya somos un equipo de primera división, vamos a contratar gente, vamos a intentar mantenernos en la categoría ya por más tiempo, no estás pensando en que ha sido un premio, sino que ya eres un equipo de primera división. Yo creo que es lo que ha hecho un poco el Leganés, ¿no? Los fichajes, los jugadores, ha intentado ya hacer un bloque de primera división con la esperanza de quedarse mucho tiempo. Bueno, las sensaciones que quedaron en Sevilla, quizás tú percibes que han generado muchos nervios para ser la tercera jornada, y que se ha olvidado quizás el juego y la imagen dada en las dos primeras jornadas, que la memoria es muy voluble aquí. Es así, en todos lados. Solo nos acordamos de lo más reciente, y lo más reciente ha sido malo, nada más. Los que estamos en el ajo ahí somos los que tenemos que tener la cabeza fría, también saber que no hemos hecho las cosas bien, pero también saber que no tenemos que cambiar todo porque ha habido una tarde mala, una noche mala, ¿no? Hasta ahora, pues eso, como tú has dicho, con dos resultados diferentes, pero con buenas sensaciones, y ahora no vamos a cambiar porque hayamos jugado un partido malo, además en un sitio difícil, en Sevilla, contra un equipo que está jugando Champions y contra un equipo muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser sensatos, por lo menos nosotros los que estamos dentro, y a partir de ahí saber los errores que hemos cometido e intentar no repetirlos, ¿no? E intentar pues, ganar este partido contra el Leganés. La verdad es que la mala suerte que está teniendo el equipo con las lesiones también es, no sé si preocupante, pero sí inquietante, porque hay 3 jugadores que el año pasado eran titulares fijos, y bueno, se ha caído también el que venía a sustituir en teoría a Pedro León. Sí, la verdad, además hay lesiones y lesiones, ¿no? Hay lesiones que muchas veces dudas tú del trabajo realizado, si lo haces bien o mal, pues no sé, pues son lesiones musculares o lesiones que pueden depender también en momentos determinados del entrenamiento, pero es que las lesiones que estamos teniendo ahí de larga duración, e incluso pues, la de Iván Alejo
del otro día, pues no tiene nada que ver con eso, ¿no? Son fortuitas, son lesiones que nadie espera, nadie esperaba que estuviésemos así, pues tanto con Joel como con Fran y con Pedro, y ahora con Iván. Pero bueno, para eso se hacen plantillas largas de 20 y bastantes jugadores, y tenemos que suplirlo, ¿no? Y no podemos quedarnos solo pensando en echar en falta a la gente que no está, sino todo para adelante, y con los que estamos tenemos que sacar esto adelante, eso es así. El año pasado decías que preferías tener 4 o 5 jugadores que marcasen, pues bueno, 7 goles, 8, antes que un jugador que marcase 18 o 19. Sin Pedro y con la con la marcha de Adrián, ¿crees que tienes jugadores que puedan marcar más de 7 goles, más allá de los 3 delanteros? Sí, oye, si los delanteros, si uno marca 8, otro 12 y otro 9, ya no tienen que meter no tenemos que tener 3 de 7, no podemos tener 3 de 3 o 3 de 4. Si al final el gol, tú has dicho antes, ¿no? Es generar ocasiones más que hacer gol. Si generamos ocasiones, al fin las vas a meter. A mí me hace gracia muchas veces cuando nosotros los entrenadores mismos decimos, joder, nos falta el hombre gol. Si no hemos llegado, ¿cómo nos va a faltar gol en Sevilla si no hemos rematado ni 3 veces? Si rematas 3 y las tiras fuera, o te para el portero, pues dices, hostias, pues igual nos falta algo de gol, pero si no rematas, no sabes si te falta gol, porque no has llegado allí. Por eso te digo que el gol surge, aparece, es raro que hay jugadores, claro que hay, los grandes, los que valen un montón de dinero, ¿no? Que son los que cada año meten más de 15 goles, pero de esos hay muy pocos, ni todos los clubes tienen jugadores de ese tipo, ¿no? Habrá equipos que en un momento determinado hay un jugador que meta 18 goles, ese jugador la temporada siguiente igual mete 4 o 3, no vuelve a meter otros 18, hay muy pocos jugadores de esos. La última, ¿cómo ves a Paulo Oliveira en estas 3 primeras jornadas? ¿Estás contento con su rendimiento o crees que tiene margen de mejora? A ver, no vas a individualizar ahora, ¿no? las situaciones. Aquí enseguida, aquí en todos los lados, pero queremos comparar, ¿no? A la gente. Se ha ido no sé quién, viene no sé quién para sustituir al que se ha ido. Cada uno es de un estilo diferente, de una forma diferente de juego, y en ningún momento se puede igualar, ni estando aquí el que se ha ido igual tampoco hace la temporada que hizo la temporada pasada. Eso nunca se sabe, ¿no? Entonces vamos a ver que dé cada uno lo que tiene que dar, y por supuesto que que todos tenemos que ir a más. Acaba de empezar, ¿no? Y iremos a más, no solo Paulo, sino en general el equipo, y esperar que nos dé lo que creemos que nos tienen que dar, ¿no? Y nada más, no podemos estar pensando en un jugador determinado. ¿Una cosa más?